Hola Santiago, hola a todo Chile, hola al mundo también que nos sigue a través de cooperativa.cl. Hola en particular, por supuesto, al norte. Un gran saludo a la gente de Iquique, de Antofagasta, de Alto Hospicio en particular, que son los más afectados por el terremoto y esta segunda réplica de anoche, que podríamos hablar que fue un segundo terremoto. Bueno, el primer café de hoy lo vamos a compartir con Jorge Arrate. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenos días. Cecilia, muy buenos días. También estamos con Marigen con tanto días, tiempo. Cecilia. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Y también nos va a acompañar Eugenio Guzmán, que viene en camino. Recordemos que él es consejero de Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo. Ya lo vamos a recibir en cualquier momento cuando llegue. Apúrate, Eugenio. También estamos acompañados de la Universidad Alberto Hurtado. El gobierno dio suma urgencia al acuerdo de vida en pareja con el objetivo de eliminar toda forma de discriminación en Chile. La libertad de amar a otro y compartir la vida requiere de mejoras en las condiciones sociales y jurídicas de todos. Un marco legal claro e inclusivo puede contribuir a que una sociedad sea más feliz. Cambia el mundo. Posgrados, Facultad de Derecho, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, hay el tema del terremoto. Claro que hace casi excluyente los otros temas del país, del mundo, en fin, pero es interesante también cómo estas situaciones de igual manera nos llevan a reflexionar sobre la actualidad, sobre el sistema político, sobre las autoridades, el comportamiento humano. Así también. ¿Cómo está, Eugenio? ¿Cómo está, Cecilia? Hola, ¿cómo está? Hola, Eugenio, buenos días. Bueno, y a mí me gustaría, no sé, partir con una reflexión respecto a la esencia humana, al ser humano, que haya el tema que se aproveche, que la escasez de agua o de benzina para subir los precios y tener ese tipo de actitudes, nos habla también de que algo pasa con la persona. Ustedes me van a decir, bueno, qué sorpresa, eso ocurre en todas partes del mundo. Sí, yo no digo que sea solo aquí, pero una reflexión al respecto, ¿no? Hay que estar bien, bueno, Cecilia, bien distorsionado para actuar de esa manera en circunstancias como esta. Bueno, pareciera ser, el ser humano, la naturaleza humana tiene Claro. de todo, como tú bien dices, y efectivamente estamos todos bien remecidos en lo literal y en lo emocional. Sí. Yo creo que hay que valorar, sí, dentro de lo que es también la naturaleza humana, valorar el comportamiento de la ciudadanía, lo que ocurrió en la zona norte. Claro. Cómo la gente, y parece que lo conversábamos recién con Jorge Arrate, ¿no? Esto también pareciera que viniera en los genes, porque nuestro país ha vivido desde siempre, todos tenemos un terremoto en nuestra memoria. Pero más allá de eso, efectivamente, la reflexión a la cual tú nos convocas es muy importante, es decir, cómo hoy día nos unimos de verdad frente a una situación muy lamentable que recién, yo diría, comienza a adquirir los, digamos, matices de mayor dramatismo. Sí. No utilizarlo para el beneficio personal, no solo en términos económicos, ¿cómo es posible? También políticos. Claro, también, pero ya vamos a ir a esos temas, pero una palabra sobre esa esencia humana que yo encuentro realmente incomprensible en situaciones como esta. No digo que sea la primera vez, insisto, pero cada vez que ocurre uno dice, chuta, ¿qué pasa por la cabeza de esa gente, Eugenio? Bueno, fíjate que yo creo que hay dos cosas. Una cosa que tú puedes calificar como una característica de los seres humanos, aprovechar circunstancias y no considerar la compasión o el dolor ajeno. Pero otra también, una característica ya más cultural nuestra, en el sentido, no me refiero a aprovecharse del resto, no es patrimonio de los chilenos. Pero fíjate tú que es bien interesante, en el terremoto del 2010, recuerdo que hicimos un estudio con Francisca Ucellán teníamos información sobre niveles de confianza previos a la ocurrencia del terremoto. ¿Ya? Habían datos, qué sé yo. Y después medimos los niveles de confianza con posterioridad a eso. Lo interesante fue que Concepción o toda esa zona tenía niveles de confianza interpersonal, me refiero, muy bajos. Ya uno de los más bajos del país. ¿Ya? Cuando tú le preguntas a la gente, bueno, ¿usted se puede confiar en la mayoría de las personas? ¿Usted cree? Etcétera, etcétera. Y después del terremoto, esos niveles crecieron significativamente.
¿no? O sea, ¿por qué? Porque la gente conoce a su vecino, esa sensación de comunidad aparece, surge, ahí nos acordamos que no estamos solos y que obviamente somos entes sociales, ¿no? O colectivos, como tú lo quieras llamar. El punto es que después de eso seguimos haciéndola con las mediciones y bueno, la confianza volvió a su estado normal. Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacernos tal vez como sociedad es, bueno, ¿qué efecto institucional, qué factora institucional hay que siempre tendemos a la desconfianza? Y eso es un típico tema de políticas públicas, o más bien como un político que uno... Claro, oye, venden el kilo de pan a 3.000 pesos en Alto Hospicio. No, y el agua están vendiendo. Y el agua a 5.000. Jorge Arrate. Bueno, yo primero un abrazo a todos las chilenas y chilenos de la zona norte, con la solidaridad y con el sentimiento más profundo de inquietud, de preocupación y de compartir con ellos el momento tan difícil que viven todas las familias. Yo creo haber recordado alguna vez en el primer café, a propósito de un tema como este u otro, que Darwin, en su diario del viaje a Chile en el siglo XIX, llega a la zona de Concepción justo al día siguiente que ha habido un terremoto, y deja ahí testimonio de lo que él ve, de cómo los chilenos se han ido a los cerros, están en torno a fogatas, están compartiendo, algunos están tocando guitarra y están cantando, y él se sorprende de esta disposición, que yo creo que es algo cultural que tenemos los chilenos frente a las catástrofes, y que se ha expresado esta vez, ¿no? Porque uno veía a la gente evacuando, la gente ordenada, relativamente tranquila. Yo creo que eso es muy valioso. Pero los seres humanos somos ángeles y demonios. Tenemos un pedazo de nuestro que es el egoísmo y otro que es el altruismo, la solidaridad. La pregunta de Cecilia yo creo que apunta a un tema muy de fondo. Nuestra sociedad, como es hoy día, apunta a que seamos más altruistas o a que seamos más egoístas. Y yo, la percepción que tengo es que la sociedad que hemos ido construyendo y en la que vivimos ahora es una sociedad que está profundamente mercantilizada y por lo tanto potencia las características egoístas de nuestros conciudadanos. Hay como dos conceptos que me surgen, que es naturalmente la comunidad, ¿no es cierto?, y el aprendizaje. Y ciertamente yo diría que este no es un tema solo de Chile, sino de la humanidad entera. Claro. Y por eso el tema del individualismo es algo que nos ha afectado tanto desde el punto de vista humano. Y lamentablemente pareciera ser que tenemos que remecernos con dolores, con problemas, para darnos cuenta que la verdadera riqueza y la salida está en construir con otros. Entonces yo de verdad que creo que los aprendizajes que hemos hecho a partir de esta característica chilena como sísmica se han ido acumulando, por decirlo de alguna manera, y hoy día justamente está puesta a prueba este aprendizaje a partir de, no de ayer o de cuando han sido, porque los temblores de ese tiempo, es hoy día. O sea, cuando vemos a toda la gente cómo está allá en los distintos lugares, hacinados, hoy día tenemos que de verdad unirnos para demostrar que esa salida es la adecuada, no solo en el caso puntual. Ahora, las palabras de buenas crianzas siempre se dan después de esta situación. Ahora tenemos que unirnos, seamos solidarios, el país demuestra a la gente lo bien preparada que está, pero después se pasan las emergencias y todo eso se nos olvida. Bueno, sí, Eugenio. Yo creo que en ese sentido, ahí yo haría una salvedad, Jorge. Yo creo que cuando tú miras ciertas cifras, sociedades que son tremendamente individualistas, pero que tienen altos niveles de confianza interpersonal, como la sociedad norteamericana, o incluso Suecia y Noruega, tú te preguntas por qué ellos tienen altos niveles de cooperatividad. Tienen sistemas bien distintos, y yo creo que está dado por lo que uno podría llamar que cierta certeza de que las leyes se cumplen. ¿Ya? Y yo creo que en el caso chileno nosotros tenemos un margen, un área gris de tolerancia en todo orden de cosas, no solamente respecto a la ley, sino que el cumplimiento de cualquier norma muy amplio. O sea, velo en el caso del tema de tránsito, velo en el caso del que en todo orden de cosas, en las cosas más pequeñas. Sí, incluso. yo creo que tú tienes un punto. Entonces, pero yo te pregunto, Eugenio, lo siguiente, ¿no crees tú
que influye en esta disposición social más individualista, más egoísta, el que vivamos en una sociedad donde se paga la educación, donde se paga la salud, donde uno se pensiona según lo que ahorre y según lo que gane, sin ningún componente o un componente mínimo de solidaridad. ¿No crees tú que todo eso... Mira el agua, porque aquí estamos hablando de que están vendiendo el agua a 5.000 pesos Sí. el bidón de agua o el litro de agua en la zona del... yo lo encuentro escandaloso. Sí, Claro, porque pero es cuando- tan escandaloso también que el agua en Chile sea propiedad privada. Pero es que, Jorge, yo no te diría que... Las aguas en Chile son propiedad privada. Perdón que termine. Y las napas subterráneas, hay quienes se apropian de esas napas subterráneas. ¿Cuántos casos conocemos de comunidades indígenas, por ejemplo, en el norte de Chile? Y de pequeños agricultores que están trabados porque no tienen acceso al agua. Y esa agua es privada. Tenemos el código de aguas más privatista del mundo. Pero Jorge, pero es que eso nuevamente hay que ponerlo en el contexto de otras cosas. Por ejemplo, los sistemas de seguridad nórdicos, a los cuales nosotros los tenemos mucho como referente, por lo menos un sector importante Sí. de la población. Bueno, pero tiene sanciones tremendas el no cumplimiento. Si es que el problema es ese, o sea, nosotros tuvimos sistemas de reparto, tuvimos una serie de sistemas que hoy día no tenemos, que iban supuestamente en esa línea, y la gente se seguía comportando igual. Piensa tú las encuestas que hacía Amuy en la década del 60, mostraban un país que baja asociatividad, altos niveles de desconfianza. Estoy hablando de la década del 60, en que probablemente estabas muy niño, no sé si habías nacido. me parece interesante que... Muchas gracias, pero no era tan niño. Claro, pero entonces ¿qué es lo que ocurre? Que lo que tenemos aquí es un tema un poco más complejo, y por eso que yo insisto que el tema del cumplimiento de ley no es que sean sociedades en que la gente sea más buena, que sean marcianos, Sí. y nosotros somos unos gallos que pedestres, Pero, vastos, ¿sabes? Sino que son sociedades en donde el cumplimiento, la asertividad, el reforzamiento de la ley es muy fuerte, cosa que no ocurre Bueno, acá. Yo creo que está bien, Marigen. Eugenio hace un énfasis importante en lo que es la sanción frente al incumplimiento en términos de responsabilidad colectiva, sin duda. Pero es que lo que pasa es que la lógica de la sanción va nuevamente relacionada con el entregarle al factor individual, el premiar el esfuerzo individual o la corrección individual como el tema principal en esto. Yo recojo lo que dice Jorge, porque creo que si nosotros fuéramos capaces, por cierto, de tener normas que se cumplan, hacerlas cumplir, por cierto, premiar el esfuerzo individual, pero por sobre todo fundar y promover el esfuerzo colectivo y el que haya ciertos bienes que son públicos y que le pertenecen a todos los chilenos, creo que eso ayudaría, ¿no es Es que, cierto?, María, a ¿sabes cuál es la desarrollar una clave cultura en- mucho más A propósito de lo que tú dices, colaborativa No, que tan pero es bien individualista. interesante, a propósito de lo que tú dices. La pregunta relevante es qué hace que en aquellas sociedades que son más individualistas, en donde hay mucho sentido de la responsabilidad, que es la otra moneda, la otra cara de esta moneda, hace que las personas puedan hacerlo desde la base. ¿Sabes lo que pasa? Entonces, cuando hay una cosa que decía Mario Góngora, decía, en Chile siempre el Estado creó la nación. Que una frase que uno lo puede decir, pero es brutal. Claro, Es que el Estado provee. O sea, no solamente en ese sentido, sino que es brutal en el sentido que el Estado construyó, amalgó esta sociedad. Una sociedad que fue hecha por hombres que llegaron solos, ¿ya? Que generaron un sistema de reproducción de desconfianza, familia, a diferencia de los otros sistemas en otros países donde llegaban familias, ojo, hay una diferencia. También hay un factor importante. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en Chile no tenemos la capacidad de que las fuentes de solidaridad, lo que llamamos orgánica, vengan desde abajo? Y una pregunta que puede ser medio filosófica, ya probablemente la gente está lateada lo que estamos hablando, pero es una pregunta sociológica muy Yo creo que no es nada de latero lo que estás diciendo. Ahora, ojo, tú estás planteando de que hay determinados países en donde la Para lógica nada, individualista para es nada, la que prima. Tú a mí dices me- Suecia. Pero yo me pregunto... O Estados Unidos. No, pero pero es que son no países compares, que no perdón, son no comparables compares. con Porque Chile. tú has Además puesto han en un vivido mismo- otro tipo de Otro- situaciones Cecilia, que los no, han es que Eugenio unido. puso en el mismo Yo ejemplo no a Suecia, diría, Noruega y sí, Estados pues, Unidos. no, ¿Cuál es no la es lo diferencia? mismo. Que en Estados Unidos hay millones de pobres. Estados Unidos es una sociedad que vive en una estructura social que tiene, por una parte,
un alto porcentaje de pobres y tiene una cantidad de ricos multimillonarios. Y clase media, pues Jorge. Sí, o sea, sí, es una Sí, sociedad pero que tiene que financiarse un montón de cosas entre medio de la En salud Suecia y también. en Noruega no existe esa cantidad de pero pobres. te voy a decir una cosa, tú Ni cuando... existe esa cantidad de multimillonarios que aparecen en los 500 pero una de la sociedad que revista te da Forbes. más oportunidad y mucho más meritocrática, entre comillas, que, ojo, estoy de acuerdo que al tiro me anticipo, la meritocracia no es suficiente, No. muchas veces, pero cuando tú tomas los suecos, hay unos experimentos preciosos, unos estudios, tomas suecos que hoy en día que emigraron en algún momento y ven las comunidades en Estados Unidos y tienen los mismos altos niveles de confianza. La conclusión al tiro es decir, es que son marcianos, son suecos. No, es que viven en contextos institucionales parecidos, en donde, no sé, andan a Wisconsin, donde... ¿Sabes no sé qué? dónde. Yo creo que los contextos políticos también son súper importantes A ver, para la confianza. bueno, Chile vivió un proceso dramático de muchos años en los cuales las confianzas fueron muy dañadas y yo creo que eso también tiene que ver Volviendo, con muchas de las cosas que volviendo, pasan hoy día. Bueno. todo esto es súper interesante porque a partir de algo muy noticioso y de ahora podemos reflexionar sobre temas más de fondo. Por ejemplo, también si vemos desde el punto de vista del país cómo está preparado, empiezan las comparaciones entre el 27F y lo que pasó ahora, pero igual de todas maneras uno podría decir, a ver, sabemos que Chile es un país súper sísmico, uno de los más grandes, más sísmicos del mundo, y el tema de uno debería decir, bueno, debería haber como una especie de piloto automático en el sentido, ya, hay un terremoto, se hace esto, y sin embargo cada vez que hay un terremoto empieza, bueno, esto está funcionando, esto no está funcionando, en fin, vamos a hablar de eso en un ratito más porque estamos en contacto con Rafael Pardo, que está con la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Rafael. Hola Cecilia, Hola. ¿cómo estamos? Acá rumbo a Camarones, pero nos hemos encontrado con un problema. Recordemos que la presidenta Michelle Bachelet va a visitar dentro de una media hora esta comuna, cierto, hasta acá la localidad de Cuya del terremoto, pero resulta que con el nuevo terremoto que se registró ayer, volvieron a registrarse derrumbes. Estamos aquí en la pista en este minuto. De hecho, te invito a escuchar un registro que hice recién del momento en que se registra el derrumbe y los funcionarios de vialidad piden ayuda de maquinaria para poder así conectar a esta comuna de Arica Parinacota. Ya mira, Mauricio Andrés, estamos aquí en el primer corte colorado, la cantidad de material es menos que de ayer. ¿Cuál es tu ubicación? 5 minutos más que allá, 5 minutos más por allá. 5 minutos. 5 minutos. Eso nos dijeron, 5 minutos, y efectivamente se cumplió porque están llegando acá una pala mecánica y otro equipo. Estamos con Alejandro Monardes, el operador de maquinaria precisamente de vialidad. Se cortó la ruta nuevamente. Ya. Demorar conectar esta zona del país, Alejandro, en la cooperativa. Nosotros estimamos, bueno, dependiendo de lo que haya más adelante, debiera ser entre una hora y media. No. En realidad, acá en el sector sí es menor comparado con el primer evento, es menor la cantidad, así que debiéramos estar habilitando máximo un par de horas, pensando estimativamente no. Ayer habían logrado ya tener conectado a Camarones con el resto del país, pero volvió a temblar. Sí, nosotros estuvimos hasta bien tarde en la noche para dejar habilitado, logramos habilitar y usted sabe, la naturaleza es así y esta réplica nos volvió a dejar aislado, pero en menor cantidad, así que esperamos dejar habilitado bien pronto. La situación, Cecilia, hasta ahora, en concreto, la comitiva terrestre que acompaña a la presidenta Michelle Bachelet se va a tener que devolver hasta la ciudad de Arica. Ella siempre tuvo contemplado hacerlo en un helicóptero, ya que parte de su actividad incluye un sobrevuelo, y en ese helicóptero se espera que aterrice dentro de una hora en el sector de Esquiña, que es el lugar donde hay un internado, que obviamente está aislado porque no le ha podido llegar ayuda terrestre. Hay 8 niños, 8 menores de edad a cargo de un profesor que, al menos por internet, se han comunicado a diario con el alcalde de esta comuna, que está en Arica, haciéndole ver que por ahora están bien. También te anticipo finalmente que a las 12 va a haber una evaluación general de todo esto. Va a haber una cadena Archi en la ONEMI que va a encabezar
la presidenta Bachelet. Muy bien, gracias a Rafael Pardo. Seguimos, por supuesto, atentos a lo que sucede ahí minuto a minuto. También lo pueden seguir en cooperativa.cl. Antes de este contacto estábamos hablando de Chile, país sísmico, absolutamente sísmico. ¿Por qué no hay un modus operandi ya establecido que ocurre esto? Ya, hay que hacer esto. Y sin embargo, ante cada evento empiezan los dime, direte, que si puso, que si no puso, que si estaba, que si no estaba, que si las alarmas las habían comprado o no las habían comprado. Suena bien curioso, por decirlo menos. Suena pésimo desde todo punto de vista. O sea, yo creo que claramente el que empecemos a ver en la cosa chica, a nadie le gusta, a la gente lo que espera es que efectivamente, aunque sea cliché, estemos unidos. Entonces, no ayuda a Chile. Decir, la gente se comportó bien porque nosotros hicimos bien la tarea. Es como, señorita, yo hice bien mi tarea, póngame un 7, cuando todo el mundo está preocupado de que la cosa funcione en el bien de todos. Creo que también reaccionar en el sentido de decir cuándo o qué tipo de instrumentos están o no están disponibles no es el tema que le interesa a la gente hoy día. Creo que tratar de decir que en estos 4 años se dotó a la ONEMI adecuadamente, porque nunca antes, y aquí, a ver, esto no fue un veranito San Juan, en 4 años no se mejoró todo Chile, aquí hay una historia de Chile que ha permitido que avancemos. Y finalmente creo que nada aporta, ni siquiera las retroexcavadoras, ni los mosqueteros. Pero a lo que yo voy, para despejar el camino, que espero que lo despejen pronto, se va a necesitar una retroexcavadora, María. Sí, pero de la de verdad, ¿no? Entonces creo que de verdad, y decir, mira, yo soy quien conduce, yo iba al hecho de individual. Pero ¿cómo es posible que en un país sísmico por excelencia pareciera que cada vez que hay un terremoto, todo empieza a dudar, si hay, si no hay, qué hacemos, qué no hacemos? Pero hay una prueba evidente que ha estado funcionando todo bastante bien ahora. Pero no del todo bien, debería ser. Siempre vamos a tener que seguir haciendo aprendizaje. El punto es que si nos fijamos en dónde está la debilidad y el error del individuo o la persona X o del partido político X o de la agrupación X, pero no vamos a poder lograr comunidad. Ya, pero más allá de la comunidad me refiero a los recursos, a la infraestructura, a lo que tiene que hacer cada uno. Nos estamos comunicando, vamos a tratar de ir ahí. La gente te dice, ay, no ha llegado ninguna autoridad. ¿Por qué no hay un sistema que para todas las autoridades que diga, en caso de terremoto, se hace esto? Es que yo creo que lo hay. Existe absolutamente. O sea, yo creo que lo hay. Lo que pasa es que, a ver, si tú te refieres, por ejemplo, al tema de las ¿cómo se llama? De las alarmas en Arica, que no estaban los postes por no sé qué cosa, porque nadie los prestaba, no sé qué cosa, ya, miren, es un tema propio de cuántos recursos tenemos como país, o ciertas negligencias de frente a lo que ocurre. Pero por otro lado, en el caso de Iquique fue bastante ordenado. Bastante ordenado, o sea, razonablemente ordenado. Si el problema, como te muestran los estudios sobre desastres... ¿Pero qué se hace cuando no hay energía eléctrica? Obvio que no va a haber energía eléctrica, se corta. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, pero es que a veces tú no puedes tener generadores nucleares para alimentar una ciudad. A menos que tú tengas un nivel de tecnología. Probablemente si esto pasara en Alemania, si pasara en Alemania se cae toda Alemania, porque no están por supuesto. Qué buen punto el tuyo. Pero por otro lado hay ciertas cosas que son de contingencia, o sea... No sé, a mí me parece que el no problema somos es otro, robots, los seres humanos tampoco. Claro, y hay además cosas sorprendentes, hay cosas son impredecibles, cosas que son impredecibles. Y además hay otra cosa. Yo me estoy haciendo eco de lo que la ciudadanía puede decir. Lo que pasa es que nuevamente tenemos una ciudadanía muy encrispada, que es el propio de las clases medias que logran, obtener derechos que nunca tuvieron y exigen lo que tienen que exigir. Ahora, la mirada individual, cómo me beneficio yo de un sistema. Pero el tema de las clases medias siempre ha sido así. En la década del 40, cuando se hicieron las cajas de previsión, no se hicieron para los pobres, por ejemplo, para las clases medias, para los militares, clases medias, etc. Pero déjame decirte una cosita. Sí. Yo creo que el tema pasa por otro lado también, el cómo tú administras esto. Fíjate en los estudios sobre desastres de cualquier naturaleza, nucleares, qué sé yo, petroleros, etcétera, terremotos, etcétera. El tema es cómo administras eso desde un punto de vista de la ansiedad que generan este tipo de cosas. Yo creo que ahí eso tiene impactos políticos. O sea, los terremotos en Chile han producido cambios políticos en este país. La Corfo nace después de un terremoto. Entonces, ahora, esto no es lo mismo, pero yo creo que ahí puede haber un... Pero, por ejemplo, hay el tema, estaba leyendo hoy
que hay un nuevo sistema de emergencia que lleva un año sin discusión en el Senado. Por ejemplo, la oposición solicita que se reactive esta iniciativa que fue enviada por el presidente Piñera. Ahora, la Democracia Cristiana le pide al subsecretario Alewi que haga introducir cambios en ese proyecto de ley, reactive. pero que pero que, en fin, el tema es, ahí hay un ejemplo de esto debería ser urgente, no debería ser urgente. El tema de las cárceles, se deben construir cárceles en las zonas costeras. Segundo, ¿qué se hace en caso de terremoto con las cárceles? ¿Se abren las puertas como defendió el ministro de Justicia o no? ¿Hay está establecido? Porque me imagino... yo creo que es muy difícil normar absolutamente todo, porque no somos robots. Yo creo que un país tiene que tener un sistema y un método, pero los sistemas y los métodos son siempre aplicados por seres humanos, que están además en una situación emocional muy fuerte. Pero la emoción es la que genera una conducta determinada también. Entonces, ¿sabes qué, Cecilia? Yo creo que también en esto influye el que la información hoy día está mucho más a la mano que antes, a Dios gracias. Pero eso lo que hace también es que facilita la sobreexigencia de otros, como si los otros fueran verdaderos robots. O sea, yo creo que los sistemas tienen que funcionar, pero... Estuviera normado que cada vez que hay un terremoto tienen que salir las Fuerzas Armadas. No, pues... Es una razón discrecional, prudencial. Claro. Hay toda una discusión respecto a la Constitución, que la Constitución tiene que llevarlo todo. Hay otros que dicen que no tiene que llevarlo todo, sino que tiene que llevar lo mínimo de manera tal de que sea flexible. Yo creo que es malo, pero que es una discusión interesante. Pero, bueno, esto es lo mismo. Pero sería bueno informar, por ejemplo, el ministro de Justicia defiende la apertura de puertas del penal de Iquique. ¿Cuál fue la noticia? Las internas que habían riesgo huido de la población. Claro, sin embargo, deberíamos todos estar informados que hay un protocolo de seguridad. Así es. Y lo que hicieron la gendarmería, el protocolo de seguridad dice que hay que abrir las puertas. Claro. Pero eso no se tal vez no se sabe lo suficiente probablemente no. Ahora, la lógica te indica eso, porque ¿cuál es el bien superior frente a todas estas cosas? Vida humana. La vida humana. Exacto. Y de hecho se demostró tanto que muchas de las personas internas regresaron. Ahora, ¿dónde ponemos el foco? En los que no regresaron. Y en ese sentido, la información y el rol de los medios de comunicación también es súper importante. Y cómo lo que informan los medios de comunicación, que es muy bueno que se informe, es tomado por las personas y administrado o reproducido desde una lógica. Somos comunidad, tenemos intereses comunes o nos vamos en el beneficio personal de yo me lleno de gloria porque critico esto, propongo lo otro. De los 156 absolutamente. De los 156 internos que seguían libres hasta ayer, 94 cumplían delitos de drogas. Bueno, vamos a comerciales y seguimos en el primer café con Eugenio Guzmán, con Marigen Horcol, con Jorge Arrate. Ya volvemos. Seguimos en el primer café, en una nueva mañana en Cooperativa. Estamos con Eugenio Guzmán, con Marigen Holcon, con Jorge Arrate. Estamos pendientes de todo lo que sucede en el norte, por supuesto, con Rafael Pardo, que está con la presidenta de la República, que no pudieron continuar, ¿no es cierto?, la visita en terreno porque una de las rutas se bloqueó. Lo va a hacer después a través, tuvo que volver a Antofagasta, pero hay, ¿no es cierto?, unos derrumbes. Pero bueno, el tema es que quiero recordar que Iquique, Alto Hospicio, nos escuchan en el 104.3, en Arica en el 103.1, en Antofagasta en el 91.1. Y también pueden seguir el minuto a minuto de todo en cooperativa.cl. Estamos reflexionando a partir de un hecho puntual, horroroso, para que hace sufrir a tantas personas, pero tal vez es el momento también de poner un poquito de calma y reflexionar sobre los temas de fondo. Ustedes estaban hablando de esto de las comparaciones odiosas entre el 27F y el ahora. Decían las autoridades, por ejemplo, el ex subsecretario de Interior, Uvilla, decía: lo que han hecho ahora nos demuestra que teníamos razón. Esto de haber tomado la decisión rápidamente de convocar a las Fuerzas Armadas, por ejemplo. ¿Es así? ¿Qué creen ustedes? Bueno, yo insisto, o sea, en el 27F se equivocaron. San Juan de 4 años fue lo que hizo que los chilenos fuéramos mejores. Yo creo que se hizo un aporte. En los 4 años avanzamos. Pero el hecho de cómo se actuó en el 27 una acumulación de experiencia y de avance, y es innegable que en esos 4 años hubo avances en el tema de la prevención. Esto es reconocer que el 27
27F. ¿Nos equivocamos al no pedirle a las Fuerzas Armadas que salieran a terreno? O sea, el 27F ocurrieron una serie de cosas que nos hicieron aprender a tener los sistemas más adecuados o ordenados para ante una situación tan dramática como aquella. ¿Deberían las Fuerzas Armadas salir inmediatamente cuando hay un terremoto por ejemplo, de esta magnitud? Yo creo que debería, como está ocurriendo hoy día, que la autoridad conoce y tiene información que proviene también de los organismos de Fuerzas Armadas y en general de toda la red, una información adecuada, pertinente, oportuna, que permite tomar buenas decisiones. Ese es el punto. Jorge, no de que si sacamos o no sacamos principal, por ejemplo, pero eso lo decide la presidenta. Cuando pensamos en el 27F, pero en aquella época no estaba la información. Yo pienso en el 27F y pienso en la capacidad que tenía el Shoah en ese momento. Hoy día tiene una capacidad muy distinta, mayor, mucho más confiable que la que tenía el 27F. Yes. Entonces, yo creo que efectivamente esto es una acumulación. Es una acumulación de experiencias, la tecnología va cambiando, hay nuevas posibilidades y todo eso se va incorporando. Y yo tengo la impresión que, por lo que he visto en la televisión, en Iquique, creo que ha habido una experiencia buena dentro del drama de este terremoto. Sí, a ver, Eugenio, yo te digo, las comparaciones. A ver, primero que si se debería haber sacado las Fuerzas Armadas antes de las que se sacaron, yo creo que sí. Pero más allá de eso, hay que pensar que la política, o más bien dicho, gobernar, no es un conjunto solo de procedimientos. Los procedimientos te apoyan, ¿no es verdad? Es. Esto que hablaba, o que no sé quién mencionaba, de si la presidenta se queda en la moneda o tiene que salir a visitar, o si el presidente da lo mismo. No, te digo, esos son procedimientos. Pero finalmente la política es de decisiones prudenciales. O sea, si estamos hablando que este terremoto es 10 veces menor que el otro. ¿Ya? Y requiere otro tipo de decisiones. Porque es así, pues en la vida diaria uno tiene reglas, lo que uno llama heurística en la cabeza, aparte que nuestro cerebro es así, pero a veces la heurística el cableado. No, los protocolos, si fuera los protocolos fueran automáticos todos, no habría necesidad de dirección política de los procesos. Claro, entonces, ahora, pero de gobernar. Pero por ejemplo, claro, de decisiones cibernéticas protocolares. Claro. Poco se sabe del protocolo de la ONEMI, que establece que en caso de terremoto, de catástrofe, es el ministro del Interior el que debe estar en la ONEMI y que el presidente o presidenta de la República debe permanecer en la moneda, en este caso, ¿no? Y eso no ocurrió, no se tomó en cuenta tal vez en el 27F, esta vez sí, la presidenta que se quedó en la moneda. ¿Y esto por qué? Porque afecta tal vez la autoridad, la imagen de la máxima autoridad. No, yo creo que tiene que ver, si es un protocolo, tiene que ver también con el espacio adecuado para la toma de decisiones lo más objetiva posible, más allá de la emoción en la cual te encuentras. No te olvides tú que el 27 el ministro del Interior no estaba en Santiago. Y el que concurrió fue el subsecretario en ese momento. Que estaba como ministro. Y claro, a ver, un presidente de la República que ve que está su país con ese drama, como bien dice Eugenio, que fue mucho mayor que lo que ocurrió ahora, bueno, lo primero que hace es preocuparse de tomar las riendas para ver cuáles son las cosas que están ocurriendo cuando no hay información adecuada de las entidades que son las que tienen que entregar la información. Entonces, me resguardo de acuerdo al protocolo para que todo el mundo después piense que, bueno, lo que estoy yo haciendo es un poco sacar las manos de la fuente, o perdona, Jorge, actúo de acuerdo a la primera reacción porque estoy a cargo y responsable de lo que ocurre con mi país. O sea, si no somos robots, insisto en eso. Ahora, pero es interesante eso que tú dices, cómo los dichos reflejan, tomar las riendas. Tal vez uno puede plantear como hipótesis de que en el país siempre estamos esperando que, y ahí es la otra versión del asunto, que alguien tome las riendas, que alguien esté un policía al lado. Sí, pero en una situación de emergencia sí es necesario. No, estoy diciendo, no, por supuesto, claro, pero para entender que no es un asunto de ir a sacar cámaras, solamente no, ir a la ONEMI. Al es para entender, ¿no es cierto?, de que parece que las cosas no funcionan hasta que no esté la mamá al lado. El papá al lado, o el tío, el abuelo, el que sea, pero el que tiene las riendas. Y eso
habla bien que es una contracultura para de las formas de organizarse. No sé. Bueno, pero las riendas se tienen en la moneda, o se tienen en la ONEMI, o se tienen en cualquier lugar, si tú tienes la autoridad para ejercer esas riendas. Así que yo no creo que... Pero culturalmente tal vez no, Jorge, a eso es a lo que me refiero, que tenéis que tener algo. Al micrófono, probablemente era necesario que la gente viera, a lo mejor, no sé, pero yo sigo insistiendo, yo creo que ese protocolo debió haberse aplicado al 27. Debería haberse conocido más y además el protocolo debería haberse aplicado en términos de que los organismos que tienen la información deben tenerla disponible en todo momento y en todo lugar. Y el aprendizaje se ha hecho y eso es lo más importante de todo. Ahora, yo en esa misma perspectiva, y quisiera como correrme un poquito más del tema, creo que el aprendizaje que tenemos que hacer ahora también es cómo disponemos de los recursos en adelante en Chile para que la equidad sea una cosa que prime frente a una emergencia, frente a los problemas que estamos viviendo en el norte y que los vamos a seguir viviendo, frente al tema de la educación, las reformas estructurales, en fin, y por eso quiero poner un poquito el acento en lo que está haciendo la discusión respecto de la reforma tributaria, me parece fundamental. Antes de pasar a eso, le quería preguntar a Jorge, que ha sido ministro del Trabajo. Ayer leía un llamado del Ministerio del Trabajo a hacer denuncias a los trabajadores cuyos empleadores les habían impedido, le habían puesto problemas para evacuar a trabajadores que estaban a esa hora, digamos, cumpliendo turnos. Cuesta entender eso, ¿no? Cuesta entenderlo. Como el tema de las cárceles. Sí, cuesta entenderlo realmente. Y los trabajadores decían, ¿para qué voy a hacer la denuncia si después no pasa nada? En fin, ahí hay otro ejemplo, ¿no? De no cumplimiento de normas. Sí. No cumplimiento de normas. Y no yo creo que en tema ético. Claro. Y de no aplicación de sanciones. Claro. Cecilia, yo quería, a propósito de lo que dice Marigen, contarles, yo cuando venía camino a la radio, en el auto que me mandó la radio a recoger, conversábamos con el conductor, y él me decía, se van a necesitar más recursos para reconstruir. Y yo le dije, sí, efectivamente es así. Ahora he leído en el diario que el precio del cobre se ha disparado a propósito del terremoto, porque la zona donde esto ha ocurrido es una zona fuertemente minera de Chile. Así que, paradójicamente, cruelmente, de algún modo, ojalá de ahí algo más de recursos podamos tener. El problema que quiero no dejar pasar es que desgraciadamente la mayor parte de esos recursos adicionales se lo van a llevar las grandes empresas que tienen ganancias anormales hoy día en la explotación del cobre, y no el país. Y lamentar que en la reforma tributaria, a propósito de lo que dice Marigen, no esté considerado el cobre. Ya, pero a ver, espérate, Jorge. Primero, yo no apostaría que el cobre va a seguir subiendo, porque el precio del cobre, y tú lo sabes mejor que yo, está más bien afectado por demandas tales como lo que quiero decir, China, Eugenio, es que cualquier alza el precio del cobre, incluso en por esta cruel circunstancia, no beneficia a Chile como debiera. Claro, pero no va a ocurrir. Si el problema es que va a ocurrir que probablemente caiga el precio del cobre, y eso va a afectar también esas grandes utilidades que tú dices que tienen esas empresas, que tienen su sistema tributario y bueno. Pues es que es el discutible, punto. No, si todo es discutible, eso no hay problema. Un 40% de margen operacional es altísimo, como ha dicho Juan Villarzú, nuestro amigo Juan Villarzú, en sus textos en estudios públicos. Exactamente. Ahora, pero yo no apostaría que ese precio aumentara. Ahora, pero espérate, yo quiero volver al tema más allá de... bueno, vamos a entrar, si vamos a entrar en la discusión tributaria, ¿entramos al tiro o qué? No, nos quedan pocos minutos, así que vamos. Bueno, en realidad yo quería enfatizar en el otro punto, de un punto de vista político. Lo que viene ahora es tú cómo administras las ansiedades. Hay personas que ya vamos a cumplir probablemente una semana en ese sentido, sujeto a este tipo de estrés. ¿Ya? Y desde ese punto de vista el efecto político no es menor. Entonces, por tanto, el gobierno va a tener que tener alguna estrategia en ese sentido. O sea, la administración. En este caso. Pero mira, tú al tiro tú mismo me decías que esto de recurrir al tomar las riendas, el padre Estado protector, y luego tú dices, el gobierno tiene que tomar las riendas. Porque lo estoy pensando desde un punto de vista político. Porque de acuerdo, pero es que desde el punto de vista político la responsabilidad es de todas las instituciones políticas, de los distintos partidos. No, si
estoy hablando de Usted términos ya de la políticos. cosa De como términos políticos institucionalidad. contingentes. No, De acuerdo. a ver, no estoy No, hablando si no tienes para qué de explicarlo. obligatoriedad. Estoy hablando de un punto de vista político contingente. Sí, para sí, que esto no se sí, revierta sí. comunicacionalmente. No, de acuerdo, de acuerdo. Obviamente, si el gobierno quiere no verse afectado, va a tener que tomar algunas medidas. Eso creo que... A ver, pero es que ahí está el punto. O sea, no asignemos exclusivamente a la autoridad política, esto no me refiero al tema político partidista, sino que como institucionalidad, la responsabilidad de cómo conduce el proceso hoy día cuando Chile está enfrentado a una situación muy compleja, en el norte particularmente, pero es el país entero. Pero Marígen, no lo Yo creo que podía aquí hay una evitar. Es la responsabilidad lógica, de como todos. la lógica de contradicciones que produce este tipo de cosas. ¿Sí? Eso te estoy diciendo. No, sí, yo te bueno, entiendo, pero cuando tú lo dices entiendo que al final es una responsabilidad compartida. Ah, bueno, Ahora, sí. Obvio que Respecto sí. a la, Obvio que sí. por ejemplo, la instalación de la red sismológica nacional, si funcionaron o no funcionaron las alarmas. ¿Qué dijo la presidenta de la República? Porque eso se había dicho de que estaban compradas, de que iban a funcionar, sin Hay embargo... un sumario de Contraloría. Exactamente. Escuchemos a la presidenta. La información que yo tengo es que las sirenas nunca se compraron y por lo tanto este gobierno llegando tomó la decisión de comprarla, hizo un proyecto que ingresó, entiendo que a la Contraloría, las bases de licitación están en la Contraloría, entraron la semana pasada, así que esperamos que la Contraloría pueda agilizar ese proceso para contar con las sirenas, pero lo que quiero decir es que cuando se llegó a este gobierno no había tales sirenas. No había ni sirenas ni proyecto de sirenas. Y ahora sí la hay y esperamos entonces que Arique Parinacota pueda pronto contar con las sirenas que necesita. Bueno, eso es una de las frases de la presidenta Bachelet, y quien le responde a través de Twitter es el ex ministro Andrés Chadwick, que dice: qué injusta la crítica de la presidenta Bachelet. El 27 de febrero de 2010 no funcionó nada en su ONEMI. ¿Qué diferencia con lo ocurrido anoche? A ver, ¿sabes lo que pasa? Yo entiendo claramente que palabras sacan palabras, pero también acuérdate que el subsecretario Villa partió diciendo que la gente se comportó bien porque por primera vez se le enseñó a la gente a evacuar y a hacer los planes DAIS y no sé qué más. ¿Qué quiero decir con esto? Y Nadie Gutiérrez le decía todo lo interesa, contrario, exacto, dónde partió el huevo o la gallina. A nadie le interesa que estemos hablando de la cosa concreta, sino que más bien cómo estamos trabajando todos por esto. Yo creo que aquí caemos todos. Yo creo que no, presidente, deberíamos no es- tratar de evitar en este momento Pero no es baladí polémicas que- como esta, y eso vale tanto para Uvilla, para para la Chadwick y como para la también, presidenta. pues, obvio. Ahora, pero, obvio. Pero si lo se que le un punto de vista más de política real es que va a ser inevitable. Este mismo gallo que vendía a 6 lucas el bidón no existe. A 5, a menos que haya subido en los últimos minutos. Esa lógica también se A ver, traspasa tú al dices mundo va a ser político. eso es lo que inevitable, te yo digo. ahí a lo mejor soy demasiado ingenua, pero yo creo en el aprendizaje. Una ex ministra no puede ser ingenua. No, tú dices, se ha visto de todo en esta vida, bueno, sí, viejito. pues, sí, Bueno. Llegó a ser ministro. Ah, dice, imagínate tú. se nos termina pero el tiempo, El sí. tema es No cómo conocen nadie hacemos tan los importante. aprendizajes. Y el aprendizaje que tenemos que ser capaces hoy día es precisamente de no darnos gustito, ni tampoco estar tratando de justificarnos. Por Bueno. eso dije, la retroexcavadora, que soy mosquetero, que las cosas las hicimos bien nosotros y gracias a eso hoy día ustedes están enfrentando la cuestión y tirándonos tierra de un lado para otro, o tratando de figurar como los mejores, le hace daño al país cuando ahora lo que necesitamos es buscar mecanismos para que la gente se sienta tranquila, segura, con fe. Es un delito. Marigen, empezar a hacerse cargo de su con responsabilidad. Así me Eugenio parece. Guzmán, Jorge Arrate, hasta la próxima semana, que estén muy bien. Mañana seguimos con otro primer Gracias. café, seguramente reflexionando en torno a esto que ha ocurrido, que es la oportunidad tal vez para abordar estos temas, y a mí se me ocurre que los ciudadanos, nuestros oyentes, están más abiertos a estos temas en momentos como este. Gracias, que les vaya muy bien. Cristina.